nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Y este episodio que veremos hoy puede resultar extraño para varios, porque nuevamente nos encontramos frente a un relato que parece más el argumento de una película que un relato de la vida real. Sin embargo, la Biblia no disimula frente a este tipo de cosas. De hecho, afirma que lo que vamos a ver realmente pasó y todavía es una realidad presente. Sin embargo, al mismo tiempo debemos decir que al igual que en las otras historias de este Evangelio, eh, hay un propósito mucho más grande detrás de estos relatos que simplemente decir estas cosas pasaron. Lo que Marcos está haciendo por medio de estas historias es abrir nuestros ojos a dos realidades. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Jesús? Y Marcos demanda que tomemos una decisión. Este relato nos plantea un desafío, una pregunta poderosa, y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes quiero invitarte a elevar una oración a nuestro Padre. Señor misericordioso, tú preparas nuestros corazones para escudriñar tu palabra y para cumplirla. Concédenos que tu palabra predicada llegue hasta nuestros corazones con poder para que podamos hacer tu voluntad mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. He titulado este sermón El poderoso Rey Libertador. Ten tu Biblia abierta en Marcos capítulo 5 de los versos 1 al 20. Y vamos a ir rápidamente a la primera sección que está en los versos 1 al 5, donde se nos presenta un poderoso y aterrador personaje que viene a Jesús. Recordemos que Jesús ha demostrado su poder frente a o sobre las fuerzas de la naturaleza. Lo vimos la semana pasada. Luego de atravesar el lago se desencadena una tormenta, o en medio del lago, mejor dicho, y Jesús calma esa tempestad con su palabra. Y Marcos nos lleva de inmediatamente después de esta escena a este episodio, donde vamos a volver a ver el poder de Jesús esta vez sobre el mundo espiritual. El verso 1 indica que llegaron a la región de los Gesarenos. Esta es una región al otro lado del lago y este dato es importante porque nos está hablando, nos está presentando a gente que no era enteramente judía. Recordemos que los judíos consideraban a los cerdos como animales impuros, eso está en la ley en el Levítico capítulo 11. Y en esta historia vemos que en esta región de los gesarenos se criaban cerdos. Esto nos indica que no eran principalmente judíos. Y ni bien Jesús se baja de la barca, fue confrontado por un hombre aterrador, un endemoniado, un hombre poseído por espíritus, por un espíritu inmundo. Eh, Eso lo vemos en el verso 6. Y encontramos, perdón, en el siguiente verso. Y en el verso 6 es donde encontramos la clarificación de que este hombre había visto antes a Jesús a la distancia y por lo tanto él fue corriendo a postrarse donde estaba Jesús. Am, el punto es que se trata de un personaje muy aterrador, muy poderoso. Marcos dice que este hombre vivía entre las tumbas, en el cementerio. En esa época, por lo general, se enterraban a las personas en cuevas que eran naturales o en cuevas que habían sido excavadas. Y el verso 3 dice que este hombre vivía ahí, en esas cuevas. Él era él era estereotipo, perdón, de todo lo que es malo y aterrador en su tiempo. Y creo que para nuestro tiempo también imagina a un hombre que vive en el cementerio. En la antigüedad la gente creía que las tumbas eran la guarida de los demonios, porque a los demonios les gustaba la muerte, eso es lo que pensaban. Y así que este hombre literalmente estaba viviendo en ese lugar de muerte, ese lugar de demonios. Verdaderamente estaba endemoniado. Y todos le tenían miedo.
nadie se le acercaba, porque especialmente después de que habían intentado alejar a este hombre, todos sus esfuerzos habían fracasado. Los versos 3 y 4 nos dicen que varias veces la gente había intentado dominar a este hombre, pero sin éxito. Aunque lo ataran de pies y manos y aunque usaran cadenas y grilletes en él, simplemente él los destrozaba, los rompía. No existía nadie lo suficientemente fuerte para dominarlo. La fuerza y la violencia de este hombre era simplemente superior, demasiado grande. Realmente era alguien aterrador, un ser oscuro, fuerte, un hombre desquiciado, peligroso, que vive entre los muertos, que nadie puede dominar. Es una historia aterradora. Pero hay otro lado en esta moneda, otra cara en esta moneda. Y es importante también considerar esto. Porque estamos hablando de un ser humano. A pesar de todo lo malo que es y a pesar de lo loco de su comportamiento y de lo increíble que es su fuerza, es un ser humano, un hombre como cualquier otro, solamente que dominado y esclavizado por un espíritu poderoso. Él era un esclavo de Satanás y sus demonios. De hecho, en el verso 19 vemos que este hombre tenía familia, probablemente era casado, probablemente hasta con hijos, pero definitivamente tenía familia. Por lo tanto, Marcos nos está presentando el sufrimiento de esta persona. Él es alguien que ha perdido no solamente el respeto, el aprecio de la gente, de sus vecinos, sino que también ha perdido a su familia, ha perdido su identidad, ha perdido todo sentido de pertenencia. A tal nivel el diablo lo había alejado de todo y de todos, que las cadenas espirituales son mucho más fuertes que las cadenas materiales. En el fondo, este aterrador endemoniado era alguien que estaba sufriendo profundamente porque estaba en una prisión mucho más horrible. Las cadenas de los hombres no lo sujetaban, pero las cadenas demoníacas lo tenían totalmente encadenado y aprisionado. Él vivía en la cárcel espiritual de estar bajo el dominio del diablo. Y creo yo que este es el verdadero terror. La verdadera historia de miedo de este pasaje no es lo feroz o lo terrible del comportamiento de este hombre, ni siquiera su fuerza, sino que la verdadera historia de terror es que este hombre está preso del diablo. Y esto es aterrador porque nos muestra lo que el diablo quiere hacer con nosotros, con la humanidad. Queridos amigos que están escuchando, el diablo no tiene el mínimo respeto ni misericordia por la humanidad. Él es como un león hambriento de sangre que quiere solamente devorar, matar, herir y destruir. Este hombre, que al principio lo vemos tan aterrador, a quien no podían encadenar, estaba en realidad encadenado y sufriendo. Él era un esclavo, su vida estaba perdida, vivía entre los muertos, porque él era como un muerto en vida, sin el amor de nadie ni de su familia, sin el respeto de nadie, sin humanidad, sin vida, sin compañía, nada más que su locura y soledad. ¿Y cuánta gente vive en este tipo de prisiones hoy día? Esclavos de sus vicios, de hábitos pecaminosos, esclavos de sus malas decisiones, de una vida desenfrenada, esclavos del diablo. Gente que hoy no puede escapar de oscuras y frías cadenas que los atan, cadenas espirituales.
La gente, de hecho, que hoy día inspira miedo y temor, que hace daño y daña a otros, que no tiene respeto ni decencia, en el fondo son verdaderos esclavos del diablo. La Biblia es bien clara. No existe un punto intermedio. Si no le pertenecemos a Dios, si no somos de su reino, entonces estamos en el reino del diablo y Él ejerce poder y autoridad sobre nosotros. Esta es la verdadera historia de terror. Este hombre es el ejemplo del tormento que puede pasar cualquier persona que no está con Cristo. Terrible. Vamos a pasar al siguiente verso porque gracias a Dios esa historia no termina ahí. En los versos 6 al 13 vemos quién es el verdadero y aterrador poderoso que domina aún a los demonios y quiénes deben tenerle miedo. En los siguientes versos vemos este giro asombroso en el relato. Este hombre tan fuerte, tan aterrador, corre hacia Jesús y se postra ante él, cae a sus pies. Él no está aquí adorando, aunque la imagen que tengo en la pantalla es de un hombre que está adorando. El relato de Marcos aquí nos presenta más bien a alguien que está humillado, alguien que se arrodilla frente a otro que le ha vencido, le ha derrotado, alguien que es más fuerte. Este demonio está demostrando ese miedo, ese respeto de un ser que ha sido vencido, que sabe que va a ser juzgado y que sabe que está frente a alguien que le inspira miedo, le inspira terror. Y es Jesús quien le inspira terror a este demonio. Qué tremenda ironía, ¿no es cierto? El demonio que tenía aterrorizados a muchos, ahora está aterrorizado frente a Jesús. En los versos 7 y 8, el demonio se dirige y grita con fuerza, ¿por qué te entrometes? La sola presencia de Jesús era una amenaza para su existencia. Una cosa que llama la atención es que llama a Jesús por su nombre y además, perdón, añade el título que Marcos en su evangelio le otorgó a Jesús desde el primer versículo. Le dice Hijo del Dios Altísimo. Hijo de Dios. Este título es demasiado importante. El demonio está reconociendo que Jesús es Dios y está atormentado por esta verdad. Por eso puse esta imagen de una persona atormentada, pero el que está atormentado aquí es el demonio. Él no lo dice con fe, estas palabras, él no está expresando fe en Jesús. Él sabe que lo van a expulsar. Él sabe que Jesús ha venido a vencer al diablo y a juzgar las obras de Satanás. Así que le ruega a Jesús que no lo atormente más. ¿Notas cómo se han invertido los papeles? El que atormentaba es ahora atormentado con la sola presencia de Jesús. Y tiene el atrevimiento de pedir no ser más atormentado. En el verso 9 Jesús le pregunta, ¿cuál es su nombre? Y el endemoniado responde que su nombre es Legión. Esta es una palabra militar de los romanos, por eso puse la foto de los soldados romanos. Una legión romana constaba de más de 6.000 hombres fuertes. Esto habla de cuán grande era el sufrimiento del hombre endemoniado. Miles de demonios lo tenían preso, o al menos eso es lo que él sentía. Él se sentía atormentado y preso por miles de demonios. Pero Jesús ya ha comenzado a liberarlo, porque cuando Jesús le preguntó su nombre, no sé si te diste cuenta, él está separando la identidad del hombre de la identidad de los demonios. Porque antes de esto, tan fuerte era la posesión demoníaca que los demonios y el hombre actuaban como uno solo. La identidad del hombre se había mezclado con la identidad de los demonios y lo que hacían los demonios era lo que hacía el hombre. Lo que hacía el hombre era lo que hacían los demonios. Estaban tan unidos que eran prácticamente uno. Pero ahora, a partir de la pregunta de Jesús, hay una separación. Los demonios tienen que responder por su cuenta, aunque siguen hablando por medio de la boca del hombre, pero Jesús ya está separando la identidad del uno del otro. Y el terror de los demonios va creciendo. Le suplican a Jesús que no los expulse de aquella región.
y le rogaban, le rogaban. Estos son los últimos coletazos de alguien que sabe que está perdido. Como mencioné antes, en esa región se criaban cerdos, porque sus habitantes eran gentiles, no necesariamente judíos. Los demonios le rogaron a Jesús que que les permita entrar en esos cerdos. Y así fue, el Señor se los permitió. Y los espíritus inmundos salieron de ese hombre y entraron en los cerdos, y estos cerdos corrieron en estampida y se despeñaron y murieron ahogados en el lago. Esto es extraño cuando lo leemos por primera vez, pero nos está mostrando la verdadera naturaleza de los demonios. Los demonios solamente quieren causar daño, quieren destruir. Como no podían seguir atormentando a este hombre porque Jesús ya lo ha liberado, y porque ellos ya no pueden llevar a la destrucción a este pobre hombre, deciden destruir a los cerdos. ¿Y por qué Jesús permitió que los demonios entren en los cerdos y mueran de esa manera? Eh, la Sociedad Protectora de Animales se puede quejar. Marcos no lo explica, pero hasta ahora hemos visto que todas las acciones de Jesús tienen un propósito. Sirven para demostrar algo, sirven para enseñar algo. Yo creo que Jesús quería dejar bien, bien en claro y en evidencia de que todos los demonios realmente habían salido de ese hombre. Este hombre, recuerda, tenía una fama por toda esa región, todo el mundo le temía y él era conocidísimo como el endemoniado. Yo creo que Jesús, en su gran compasión hacia este hombre, permitió que los demonios hicieran esa destrucción, salieran de él y entraran a los cerdos y ahogaran a los cerdos para que nadie pudiera decir o alegar de que todavía ese hombre seguía endemoniado, que todavía había que encadenarlo, había que maltratarlo, sino que Jesús está haciendo visible que su liberación es total y completa, porque Jesús es el verdadero libertador y su liberación es total. No hay lugar a la duda, para la duda. Y eso es lo que hace el Señor cuando nos libera. Su liberación es completa, es total. Ahora, hay una ironía en este pasaje grande, porque en los versos 14 al 17 vemos los efectos colaterales en aquellos que presenciaron esta poderosa liberación. Y es irónico porque los que vieron este milagro, los que vieron el poder de Jesús, lo rechazaron. Los cuidadores de cerdos huyeron y contaron a todos lo que habían visto, lo que había pasado. Y mucha gente llegó, dice Marcos, em, para ver lo que había pasado. Em, Eso está en el verso 14. Y cuando llegaron, les esperaba un cuadro increíble. El hombre al que todo el mundo conocía como un loco endemoniado, quien había sido tan violento que ni siquiera lo podían controlar con cadenas, ahora estaba sentado tranquilamente, tranquilamente, bien vestido, en su sano juicio. Antes había caminado desnudo entre las tumbas, ahora estaba vestido. Antes había estado poseído por poderosas fuerzas del mal, ahora estaba en su sano juicio. El diablo nos tiene como esclavos hasta que el Hijo de Dios nos libra de su tiranía. Y esta es la gran verdad espiritual de todo ser humano, queridos hermanos. Vagamos desnudos, raídos y desfigurados hasta que Él nos restauró a nuestro sano juicio. No hay mayor libertad que la libertad que nos puede dar únicamente el Hijo del Dios Altísimo. Gocémonos en la salvación tan grande que Él nos da. No hay mejor noticia que esta, que esclavos del diablo pueden ser libres. Y hoy podemos gritar a los cuatro vientos que somos libres en Cristo. Hagámoslo, gocémonos en esta libertad. Volviendo a nuestro relato, encontramos la gran ironía de que en lugar de alegrarse por la liberación maravillosa de ese hombre que ahora está sentado frente a ellos, la gente tiene miedo.
La gente tiene miedo. ¿De qué tuvieron miedo? Sin lugar a duda, la presencia de Jesús, alguien tan poderoso, es lo que les da miedo. Les da miedo especialmente porque Él, ah, con su presencia y luego de esta liberación, producto de esta liberación fue la destrucción de esos cerdos que eran la fuente de sus ingresos. Entonces ellos se asustaron, este hombre poderoso está aquí y va a destruir nuestra forma de ganarnos la vida. Así que ellos le rogaron que se vaya, rogaron al Señor que se vaya, comenzaron a rogarle. Y esto es asombroso y también tonto. Uno piensa, pero ¿cómo van a rechazar a alguien tan poderoso que acaba de hacer algo tan bueno? Pero nos está enseñando otra verdad tan grande y poderosa de nosotros como seres humanos. No nos gusta aquello que no podemos entender ni controlar. Y cuando estamos frente a algo tan grande que supera nuestra comprensión, tendemos a huir. Especialmente nos está mostrando que somos capaces de tolerar la maldad. Ellos eran atormentados por este endemoniado, pero se habían acostumbrado a él. Era preferible tenerlo como el loco del pueblo, mientras que nada más lo incomodes. Tenerlo a él ahí en el cementerio estaba bien. Es muy fuerte. Hermanos, muchos todavía rechazan a Jesús. No pueden confiar en Él, porque eso puede significar que su modo de vida se vea alterado, su comodidad se ve alterada. Tampoco son capaces mucha gente de asimilar el poder de Jesús, la grandeza de Jesús. Y eso es lo que hace el Evangelio. Te quita tu confianza en ti mismo. Te muestra que no estás en control de nada, que dependes enteramente de Dios y que debes hacer la voluntad de Dios. Y eso muchas veces significa incomodarse. Y para muchos esto es demasiado y terminan rechazándolo. Y está el poderoso tema de la pérdida de los bienes materiales. Esos cerdos significaron una pérdida económica cuantiosa para sus dueños. Así que la ignorancia y el temor a alguien tan poderoso, más una fuerte dosis de egoísmo y materialismo, fue lo que ocasionó que estos rechazaran al Hijo de Dios. En lugar de sentir compasión por el hombre, en lugar de reconocer el poder libertador de Jesús, de decir, alguien ha venido para liberarnos, ellos solo ven lo negativo, ellos solo ven lo que les conviene, o en este caso, algo que no les conviene. Así que rechazaron a Jesús y Jesús se fue. Él no se queda donde no lo quieren. Eso nos lleva a la última sección del pasaje. Gracias a Dios que no termina ahí esta historia. Hay un cambio poderoso y magnífico para alguien que había estado muerto. Esto es la vida de este hombre. Cuando Jesús abordó la barca, en los versos 18 vemos que el hombre que había estado poseído quiere irse con Jesús. Él quiere ir con él. Él ansiaba la compañía de Jesús porque nadie le había mostrado jamás tanto amor y compasión. Y esta es la evidencia de todo aquel que ha sido liberado por Jesús. Si tú quieres saber que alguien realmente ha sido liberado por Jesús, que ha pasado del reino del diablo al reino de Dios, esta es la primera evidencia. Lo primero que hace alguien que ha recibido esta libertad es usar su nueva libertad para seguir a Jesús. Usar esta nueva libertad para someterse a Él, para ser su discípulo. Anhela estar con Cristo. Ahora, en este caso, el Señor no se lo permitió. En cambio, le da una misión. Le encomienda, le ordena volver a su casa, a su familia, para dar testimonio de lo que Él había hecho, de su misericordia por Él. Y esto es muy importante. Jesús le da una misión a este hombre. Y esto llama la atención porque en los milagros que hemos visto hasta ahora, Jesús lo que hace generalmente es decirle a los que ha sanado que no digan nada a nadie. O a los que ha incluso exorcizado, les dice que no lo mencionen a otras personas. Pero aquí Él le dice a este
hombre que había estado endemoniado, que lo hable a los cuatro vientos, que dé testimonio. Esto sugiere que este hombre de verdad llegó a una comprensión mucho más cabal de quién era Jesús. Por eso es que el Señor le encomienda esta tarea. Le puede confiar el que Él va a dar un testimonio verídico de Jesús. Además está el hecho de que este hombre vivía en una región habitada por gentiles. Así que Jesús, en su misericordia, deja a alguien para que sea testigo frente a esta gente que le acaba de rechazar. Qué misericordioso es el Señor. Y eso fue lo que pasó. En el verso 20 vemos que este hombre comenzó a dar testimonio de las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Él se fue y dio testimonio, dice, en la región de Decápolis. Esta región consiste en 10 ciudades, originalmente griegas, por eso el nombre Decápolis, que está en griego y quiere decir literalmente 10 ciudades. Entonces este hombre testificó en estas 10 ciudades y estas ciudades oyeron el testimonio del hombre que había estado endemoniado y respondieron con asombro. Esta es la inauguración de la misión hacia los gentiles y comienza con este hombre. Sorprendente, en su misericordia el Señor le dio a este hombre no solamente una nueva identidad, una liberación, una libertad completa, sino que también le da una misión de ser uno de sus primeros testigos. Y esta es la segunda señal de la segunda evidencia en alguien que ha sido completamente liberado, alguien que ha pasado del reino del diablo al reino de Dios. La segunda evidencia es que esta persona se vuelve un testigo de Cristo, recibe esta misión. Todo aquel que es liberado de la esclavitud del diablo, que es rescatado por Jesús, recibe esta misma misión. Váyanle y cuéntenles las grandes cosas que el Señor ha hecho con ustedes. ¿Puedes enumerar las cosas que Dios ha hecho por ti? ¿Puedes identificar de qué cosas Él te ha liberado? ¿Cuántas cadenas ha roto Jesús en tu vida? Cadenas de esclavitud al diablo, al pecado, un estilo de vida pecaminoso, o una mente quizás diabólica, un pensamiento, una filosofía que te dominaba, etcétera, etcétera. Si Jesús te ha liberado, entonces tenemos la misión de testificar, no callar, sino contar las grandes cosas que Él ha hecho. Queridos, esta historia es impresionante en muchos sentidos. Tenemos a este aterrador endemoniado, luego su asombrosa liberación, la matanza de los cerdos y el rechazo de la gente. Quizás lo más sorprendente que debe impactarnos es esto último, el miedo de la gente, su falta de empatía hacia aquel hombre y su falta de alegría por su liberación. Eh, Ellos prefirieron tener a este loco que perder su fuente de riqueza. Lo único que ellos vieron fue la pérdida de sus preciados cerdos. Y esto es la naturaleza humana que la Biblia nos está retratando aquí con precisión. Muchos de nosotros permitimos que existan males en nuestra sociedad con tal de que nuestras vidas y las de nuestros seres queridos no sean afectadas. Cuán grande es la tentación de hacer la vista gorda y seguir con nuestra vida como si nada hubiera pasado. Esa tentación es muy fuerte. ¿Qué sacrificios tendríamos que hacer si realmente nos propusiéramos desterrar el problema del desempleo de nuestro país? O de la gente sin techo, o de los niños maltratados, o la prostitución, la violencia. ¿Qué sacrificios tendríamos que hacer si realmente nos tomáramos más en serio nuestro llamado de predicar el mensaje? Este mensaje que rompe cadenas. Jesús sigue siendo más fuerte que el diablo y que el infierno mismo. Pero Él nos ha dejado a nosotros la tarea de predicar el mensaje libertador. No seamos como la gente de este relato. Mostremos amor y misericordia. Confiemos en Jesús. Venzamos el miedo porque estamos en el lado vencedor y nuestro Señor nos fortalece. Cumplamos la misión que Cristo nos encomendó. Amén.
Te invito a orar. Padre, te agradecemos por mostrarnos la gloria de tu Hijo en las Escrituras. Gracias porque Jesús es el verdadero héroe de las Escrituras y de esta historia. Él es mucho más fuerte que cualquier fuerza espiritual. Danos valor para enfrentar la oscuridad de este mundo, sobre todo para ser aquellos quienes lleven el mensaje de libertad y la luz a tantos que están hoy encadenados y sufren. Te pedimos que hagas esto en el precioso nombre de tu Hijo. Nos arrepentimos por habernos fijado más en nuestra comodidad. Nos arrepentimos por haber puesto nuestro bienestar por encima del de otros. Y te pedimos perdón y te pedimos tu ayuda. Llévanos a ser ese testigo fiel de tu evangelio en la ciudad donde nos has llamado. Enséñanos a través del testimonio de este hombre, quien fue un testigo fiel en las ciudades donde él estaba. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.